Como sabéis, siempre he sido partidario de recoger cualquier acuerdo comercial que haya cerrado el Real Madrid con cualquier marca del mundo. Lo considero tremendamente importante porque, al igual que anunciar los acuerdos con jugadores, anunciar los acuerdos con marcas es igual o incluso más importante porque son ellos los que hacen la realidad de los jugadores. El Real Madrid esta mañana lanzaba en sus redes sociales un intrigante y misterioso mensaje que en el contexto de las noticias de Mbappé era interpretado por muchos como un emplazamiento a mañana para un anuncio de gran envergadura, que sin embargo no es Mbappé, ya que según ha revelado el diario Marca, el equipo blanco acaba de cerrar un acuerdo que se anunciará mañana con la marca HP. Ya sabéis, la tecnología, como siempre, en vanguardia del equipo blanco, pero lo novedoso de este acuerdo no es simplemente ni el dinero ni el nuevo patrocinio, sino que la camiseta llevará el símbolo de HP junto a Fly Emirates, que vendrá a seguir estando o conservando su posición en el frontal, en la parte central, en el pecho, mientras que el logo de HP lo hará en la manga, algo completamente novedoso, por lo que seguramente HP ha pagado muchísimo dinero al Real Madrid. Y esto es algo que hay que tener en cuenta porque si bien Adidas suelta cada año 120 millones de euros más los 70 que paga Fly Emirates, no creo que por menos de 20 o 30 haya HP firmado nada con el equipo blanco, lo que quiere decir que solamente la camiseta del Real Madrid pone 200 millones todos los años a las arcas del club. Por eso es por lo que recojo este tipo de acuerdos en noticias y las anuncio casi con la misma importancia que un jugador, porque para la viabilidad del club este tipo de ingresos es absolutamente crucial. Así que lo sepáis, que mañana se anuncia todo. Pues ya está aquí febrero, el mes en el que el PSG le pidió a Mbappé que tomara una decisión, aunque en París empiezan a intuir el propio PSG que está más fuera que dentro del club catarí. Y bueno, pues esa tregua que le pidieron para diversos negocios importantes, estructurales, tanto del PSG como del fútbol francés, mantuviera esa incertidumbre, pues ya se va terminando, ¿no? Al-Khelaïfi ya está, Al-Khelaïfi y los suyos están dando a entender que Mbappé no va a continuar, y ahora veremos a ver cuál es la decisión que tomáis y sobre todo si la hace pública. Según nuestras noticias, sí que la va a hacer pública próximamente, y no su destino, sino su ausencia de renovación. Bueno, veremos a ver lo que sucede. El Madrid, mientras tanto, Florentino Pérez ha estado tranquilo, siempre han estado negando cualquier acercamiento con el francés, incluso durante esa semana en Riad, con toda la cúpula al lado del equipo, ahí en la Supercopa, nadie habló de Mbappé. Sin embargo, las últimas reuniones que ha habido en Valdebebas, sí que se ha empezado a hablar de la posibilidad francesa. El Madrid sueña, y Florentino sueña con dar un golpe de autoridad hacia todos los equipos estado, con Manchester City, el propio PSG, y juntar en un mismo equipo a Bellingham, Vinicius, evidentemente Mbappé, y todo lo que tiene el Real Madrid, ahí con Valverde, con Tchouaméni, Camavinga, Rodrigo, todos, ¿no? Un equipo de auténticas estrellas. Bueno, veremos lo que pasa, pero ya llega el momento de la decisión de Mbappé y pronto la sabremos. Esas eran desde hace mucho tiempo las palabras que queríamos escuchar más de la boca de un periodista que lleva toda la vida en esto, que por algún motivo había quedado en muy mal lugar precisamente con el jugador, anunciando un fichaje que nunca se produjo en un momento que parece no debía producirse, pero que ahora sí ha girado por completo y parece que por fin, después de 7 años de auténtico culebrón, Mbappé terminará vistiendo la camiseta blanca. Lo habéis oído a José Félix Díaz, poco más tengo yo que añadir, y lo mejor de todo es que parece que el anuncio viene pronto. Es decir, no solamente va a venir, sino que ya en breve vamos a tener anuncio probablemente oficial, no de que va a venir al Real Madrid, sino simplemente de que no va a renovar con el Paris Saint-Germain. Un poco exactamente igual que lo que hizo el año pasado, por las fechas de marzo. No voy a renovar mi contrato, no voy a llegar al 2025. Y ahí, a partir de ahí, se empezaron a disparar todos los rumores. De lo cual, obviamente, yo como madridista me tengo que alegrar, independientemente de lo que haya pasado en el pasado reciente. Así que bueno, espero que os alegréis vosotros también y que esta noticia os sirva para tener un día un poco mejor. Una vez cerrado el caso más complicado a nivel de fichajes que haya podido enfrentar Florentino prácticamente en toda su carrera como presidente del equipo blanco, automáticamente será el momento de ir a centrarse en otras cosas
como cerrar completamente la plantilla a nivel de jugadores que sean y compongan fichajes tácticos, es decir, jugadores que son realmente hiper necesarios para determinadas posiciones. Es verdad que el siguiente, el que os voy a decir, me lo podéis discutir a nivel de que sea necesario porque ya tenemos algunos jugadores en esa demarcación, pero sus características lo hacen tan único que Alphonso Davies probablemente se convertirá en el próximo fichaje del Real Madrid, fichado, cerrado y acordado probablemente ahora en el mes de enero, que ya termina y que de hecho ahora es febrero, y a partir de ahí, bueno, pues poco más hay que decir. En un principio la historia va como sigue, ya sabéis que todo el mundo es optimista con el fichaje de Alphonso Davies, nos lo comentaba Miguel Gutiérrez. Obviamente, una vez que al jugador se le ha sentado en el banquillo, ha sido más debido a sus flirteos con el Real Madrid que al bajo rendimiento que alegan algunos, con lo cual preparaos porque va a ser desde luego una primera parte del año, los próximos 5 meses, de auténtica locura a nivel de negociaciones. Como digo, seguramente el jugador ya está más que apalabrado y acordado para el equipo blanco, pero faltará cerrarlo con el Bayern de Múnich, que lógicamente será el club el que ponga las condiciones, el precio. El Real Madrid lo recibirá, la propuesta del Bayern, y a partir de ahí negociarán para cerrar el fichaje del jugador, porque ya sabéis que el jugador seguramente ya ha dicho que sí y seguramente ya sabe perfectamente que todo esto no es más que el protocolo necesario para que él se convierta en jugador del equipo blanco. Pero lo más importante es que el Madrid ahora ya está liberado un tanto de todo el tema de Mbappé a nivel de qué va a hacer o qué no va a hacer. Seguramente cerrarán flecos, pero lo importante es que él ya deje claro que va a venir. Una vez que Mbappé y además Alphonso Davies están más o menos encarrilados, el primero por la voluntad que va a mostrar en ese anuncio de no renovar con el Paris Saint-Germain, y el segundo por la voluntad privada que ha manifestado al equipo blanco de no renovar tampoco con el Bayern de Múnich y venir al Real Madrid, a Florentino todavía le quedarán alrededor de 30 millones para ir a por un central. Me explico. Si para Kylian Mbappé hay reservado una cifra cercana a los 120 millones de euros de prima de fichaje, y pongo esta cifra basada en lo que se le ofrecía en 2022, que eran 130, pero que atendiendo a informaciones de Ramón Álvarez de Mon podría ser un poco inferior, entonces seguramente Alphonso Davies se quede aproximadamente en unos 50 millones de euros, es decir, 120 millones para Mbappé y 50 para Alphonso Davies sumarían un total de 170 que permitirían al Real Madrid gastar 30 millones de euros en un central joven, prometedor, que no tenga un excesivo valor de mercado ahora mismo. Es decir, Leny Yoro, por ejemplo también puede ser el lateral derecho Jan Couto, es decir, jugadores que en un momento dado pueden ajustarse a esa cifra, o mejor dicho, sus clubes. Así que a partir de aquí solamente queda esperar, pero que sepáis que ese va a ser el remanente. ¿Por qué? Pues porque el total, los 120 de Mbappé, los 50 de Alphonso Davies y los 30 de el jugador X, sumarían un total de 200 millones, que al parecer es lo que se quiere gastar como máximo el Real Madrid, sin perjuicio además de que haya algún tipo de venta dolorosa. Ya sabéis, una de esas inesperadas que, por el contrario, para ajustar cuentas, tengamos que asumir para que toda la plantilla esté estructurada y siga el orden del límite salarial y de los límites financieros que marcan tanto las competiciones, las autoridades, como el propio Real Madrid. Ya sabéis que el equipo blanco siempre se ajusta el cinturón mucho, independientemente de los nombres que haya en juego. Por si acaso alguno dudaba del compromiso de José Félix Díaz con la información que sacó ayer acerca de que el tema de Mbappé se viene y pronto, la portada de Marca respalda a su periodista estrella con una primera página, como veis ahí, animando a Mbappé a decirlo ya y recogiendo las palabras del propio José Félix Díaz. Así que claro, cuando ya un diario de tirada nacional en cierto modo te respalda al periodista que acaba de decir que efectivamente Kylian Mbappé va a anunciar su futuro pronto, con una portada de estas características, es porque ya no nos queda mayor duda de que la cosa se viene para arriba y de que efectivamente Kylian Mbappé va a ser más pronto que tarde jugador del Real Madrid. Todo esto lógicamente va a llevar unos pasos, unas fases. La primera de ellas, que el jugador evidentemente anuncie su salida y su intención de no renovación con el Paris Saint-Germain. Después vendrán los flecos que hay que cerrar
para que el contrato pueda ser preparado en una tercera fase y firmado por el jugador y la entidad madridista. Y seguramente ya la cuarta y última fase sea el anuncio el próximo verano. Yo sinceramente creo que una vez superado el 31 de enero, no creo que vayamos a tener noticias del fichaje de Mbappé por el Real Madrid antes del verano. Eso no quiere decir que sí que no tengamos a lo mejor esa comunicación pública de la que todo el mundo está hablando, que será la de Mbappé saliendo del Paris Saint-Germain, anunciando la intención de no renovar con el equipo parisino, pero eso no tiene nada que ver con el Real Madrid, ¿vale? El Madrid entrará en escena con Mbappé, es decir, los dos juntos, en mi opinión, ya seguramente más hacia el verano, anunciando la colaboración por los próximos seguramente 5 años, que el jugador se convertirá en estrella del Real Madrid. Así que a partir de ahí, esto es lo que hay. No es habitual que Andrés Honrubia se prodigue por el mundillo de los fichajes, pero se conoce que sí que tiene algún tipo de información, teniendo en cuenta lo que soltó ayer en medios, afirmando que el Real Madrid, en el caso, y aquí viene el condicionante, de no fichar a Mbappé, muy probablemente se llevará a Leny Yoro. Es decir, si todo ese dinero no se dedicara al jugador de Bondy, entonces la joven estrella central francesa podría ser el depositario y el destinatario del interés del equipo blanco. A mí tengo que decir que, con todo el respeto a la información de Andrés Honrubia, hay una parte que no me encaja. Si todo esto es un tema de dinero, es decir, si el fichaje de Leny Yoro es un tema de acuerdo económico o de presupuesto, lo que no me termina de cuadrar es, si el Real Madrid no fuera a por Kylian Mbappé, entiendo que iría inmediatamente a por Haaland, que le saldría prácticamente por el mismo precio, teniendo en cuenta que un traspaso del City vendrían a ser, vamos a decir, 150 millones de euros, que es un poco más que la prima de fichaje de Mbappé, con lo cual tampoco habría dinero. Es decir, yo creo que Andrés Honrubia lo que trata de explicar es que el condicionante viene a ser la llegada o no de Mbappé, es decir, que el Madrid se lance a por Mbappé, como dando a entender, si no se lanza a por Mbappé, entonces sí que va a haber espacio para fichar a Leny Yoro. Bueno, lo primero son posiciones diferentes, además, y el Real Madrid, según José Félix Díaz, lo iba a dar todo al ataque, es decir, que la prioridad es ahora mismo arriba, para poner todo el dinero. Y como digo, lo segundo, el hecho de que no fuera por Mbappé no significa que no fuera a por otro delantero, como podría ser Haaland. Pero en cualquier caso, ya digo que esto es una opinión mía. La noticia es que Andrés Honrubia afirma que el Real Madrid irá por Leny Yoro en el caso de no ir a por Mbappé. Uno de los factores que hizo a todo el mundo sospechar ayer de que la cosa se estaba poniendo muy de cara con el tema de Mbappé fue cuando Ramón Álvarez de Mon soltó en el Twitch de Rubén Martín que había habido un giro en los acontecimientos demasiado brusco como para no pensar que algo había ocurrido. Y este giro en los acontecimientos se refería ni más ni menos que al cambio de opinión tan repentino que habían tenido ni más ni menos que periodistas de la talla de José Félix Díaz el primero, Ciro López, Jorge Calabrés y Arantxa Rodríguez de COPE. Entonces, en este sentido, el periodista dice que algo había tenido que pasar cuando periodistas de semejante talla habían cambiado un tanto o variado el discurso. No se trata de cambiar en plan, lógicamente, negativo o peyorativo, sino simplemente actualizar esa información. Entonces, bueno, pues en este sentido me llama un poco la atención que Ramón Álvarez de Mon entienda que ha pasado algo en lugar de saberlo, ciertamente. A lo mejor es que nos quería explicar por qué de repente se están acumulando todos estos indicios de que algo ha pasado, más que dejarlo un poco a la interpretación libre de cada uno. Pero lo que está claro es que efectivamente José Félix Díaz y Ciro López, que son los más mediáticos, por así decirlo, habían hecho un cambio en su discurso informativo a nivel de Mbappé que había dejado a todo el mundo absolutamente sorprendido, porque hacía menos de 4 días los mismos periodistas, José Félix Díaz, Ciro López, estaban comentando que la cosa no pintaba nada bien o que simplemente no pintaba, que el Real Madrid no estaba en ese fichaje y que, por tanto, lo de Mbappé en el Real Madrid era poco menos que utópico pensarlo. Pero en cualquier caso, y sea como sea, ya digo que aquí lo más importante es que viene Mbappé, no que un periodista diga o quién fue el primero, que por cierto se llevará todo el crédito Santi Auna, en mi opinión.
sino que el jugador de Bondi por fin va a venir al Real Madrid y este drama habrá terminado de una vez por todas. En paralelo a todo este hype que hay ahora mismo con el tema de Mbappé, lo cierto es que el diario AS, por algún motivo, sigue su campaña pro fichaje de Haaland. Ayer sacaban un artículo en el que deslizaban, entre comillas, porque tengo yo mis dudas sinceramente acerca de esta información, que Bellingham, en las múltiples conversaciones y diálogos que mantiene con la estrella del City, le habría dicho en no menos de una ocasión, sino bastantes más, que lo que tiene que hacer es venir al Real Madrid. Y claro, todo el mundo, todos aquellos de vosotros que estáis animando para que se traiga al noruego en lugar de Mbappé, os veníais arriba pensando en que esto puede ser una realidad. Mi más sincera opinión, como Dr. J, es simplemente que a día de hoy, 1 de febrero de 2024, Mbappé está más cerca que Haaland de venir al Real Madrid. Parece una perogrullada, pero tiene por detrás una carga de tristeza a la hora de asumir que muy probablemente nunca veremos jugar a Erling Haaland en el Real Madrid. Ojalá y me equivoque, pero la predicción que yo hago a día de hoy es esta, teniendo en cuenta que no hay ni va a haber espacio ni en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo en el ataque del Real Madrid para Erling Haaland. Salvo catástrofe que de repente Vinicius Junior, Rodrigo Goes se vinieran abajo, hubiera que recolocar a jugadores, a Bellingham, reinventar, poner a Mbappé en su posición natural de extremo izquierdo, entonces sí que podría haber movimiento. Pero como me parece un escenario tan imposible, decidme a mí, con Endrick de 9, con Kylian Mbappé, con Rodrigo Goes y con Vinicius Junior, ¿a dónde encajaríamos a Haaland? Es prácticamente imposible.